Buenas noches, profesor. Soy el alumno Juan Carlos Fernández Montoya. Buenas noches, profesor. Soy el alumno Juan Andrés Juárez Rolando. Y Bueno, profesor, soy el alumno Ricardo Máximo Bustamante Gamboa y voy a presentar mi trabajo. exponer nuestro tema llamado El impacto social del autogolpe de Estado de Alberto Fujimori en la región de Lima entre los años 1992 a 1997. Bueno, les voy a poner un pequeño resumen de nuestro trabajo. A ver, bueno, durante el periodo de gobierno de Alberto Fujimori en el Perú, entre los años de 1900 al 2000, el país enfrentó una estabilidad social marcada principalmente por la violencia política de los grupos que insurgentemente salieron en ese tiempo como Sendero Luminoso y MRTA. Este conflicto tuvo un impacto devastador en la comunidad rural, donde se registraron masacres, desaparecimientos y otras violaciones de derechos humanos, tanto por parte de los grupos armados como de las fuerzas del Estado. Además, el régimen de Fujimori implementó políticas conflictivas como el programa de esterilizaciones forzadas dirigido principalmente a las mujeres indígenas, lo que evidenció discriminación estructural y graves vulneraciones de derechos. La centralización del poder en el Ejecutivo, junto con el control de medios y debilitamiento de instituciones democráticas, consolidaron un ambiente de represión y de desconfianza social que aún resuena en la política contemporánea peruana, en la cohesión social del país, afectando la confianza en el sistema político y en las instituciones públicas. Bueno, a continuación les voy a exponer unas palabras claves de todo el resumen que les he dicho. Unas palabras claves sería crisis social, violencia de derechos y la más importante, claro, el gobierno. Bueno, a continuación le voy a dar pase a mi amigo para que lea su parte. Gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches, profesor. Soy el alumno Ricardo Máximo Bustamante y voy a decir una parte de la introducción. Bueno, mediante el gobierno de Alberto Fujimori en 1900 a 2000 es un periodo crucial en la historia recientemente de Perú. Una de las decisiones más polémicas de su mandato fue el autogolpe de Estado en 1992, mediante el cual disolvió el Congreso y suspendió la Constitución y resumió el poder de los extorsionadores, mientras que algunos justificaban estas acciones como necesarias para estabilizar la economía y combatir a la violencia política. Las consecuencias sociales de estas decisiones transformaron profundamente en la vida de Lima, en la región más afectada por los cambios de paranorma política. Mediante el objetivo de este estudio es atender cómo las decisiones políticas autoritarias afectaron a la sociedad limeña y dejaron huellas visibles en la política y cohesión social en la actualidad. Mediante el desarrollo, el contexto político fue el autogolpe de Fujimori, presentó un quiebre en la democracia peruana al disolver el Congreso y reestructurar el sistema político, concentrando el poder en el Ejecutivo. Este acto fue visto como una solución inmediata a la crisis económica, con el conflicto interno para que tuvo consecuencias negativas para la sociedad civil. Lima, como el epicentro político y económico del país, experimentó un cambio abrupto en una dinámica social, marcando como una represión y debilitamiento de las instituciones democráticas. Mediante el impacto económico y social, aunque Fujimori logró estabilizar la economía mediante reformas neoliberales, estas medidas generaron precarizaciones laborales y exclusión social. La política de austerización afectaba desproporcionadamente a las clases bajas de Lima, incrementa
el incremento de desigualdad, donde además de la comunidad, marginales enfrentaron una mayor vulnerabilidad debido a la falla de acceso y servicios esenciales y a la discriminación institucional. En las consecuencias a largo plazo, las secuelas del autogolpe se reflejan en la desconfianza hacia las instituciones políticas y en una sociedad fragmentada. Las políticas autoritarias de Fujimori dejaron huellas profundas en las estructuras sociales limeñas, perpetuando la exclusión de los sectores vulnerables y consolidando un modelo de gobernabilidad centralizado que aún influye en la política peruana actual, medianamente en el 2024. Argumento 2. La influencia del autoritarismo en la reconstrucción del tejido social en 1922 a 1997. Pues trata del autogolpe del Estado liderado por Alberto Fujimori en 1992, ya que esto no solo marcó un antes y un después en la historia política del Perú, sino que también dejó huella profunda en el tejido social limeño. En este periodo estuvo caracterizado por el control centralizado y autoritario, donde el gobierno justificó su accionar como una medida necesaria para enfrentar el terrorismo y la corrupción que había en ese momento, en esa época, pudiendo apelar con el miedo y las esperanzas de las personas. Según Vergara y Levitsky, 2019, el manejo mediático jugó un papel muy crucial en consolidar esta narrativa, especialmente en Lima, donde los medios de comunicaciones moldean la percepción pública a favor del régimen. Voy a exponer el argumento número 3. Bueno, mi argumento se basa en las esterilizaciones forzadas en general, pero lo he dividido en tres partes. La primera parte, llamada imputación penal de delitos de lesiones graves. Bueno, esta parte se basa en el artículo 121 del Código Penal, del delito de lesiones graves, y señala que la conducta típica consiste en causar a otro daño grave en el cuerpo o en la salud. El inciso 2 de dicho artículo señala que se considera lesión grave la mutilación de un miembro u órgano principal del cuerpo, o hacerlo impropio para su función. El bien jurídico está constituido por la capacidad de disponer de la propia salud. De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, el derecho a la salud incluye el derecho a la salud reproductiva, valga la redundancia. Esta última se encuentra orientada al proceso, la función y el sistema reproductivo en todas las fases de la vida. A partir de la siguiente cita podemos ver que la esterilización forzada durante el régimen de Fujimori constituye una grave vulneración del derecho a la salud reproductiva, reconocido por la OMS como parte integral del derecho de la salud. Este procedimiento irreversible, como la ligadura de trompas, no solo afecta físicamente a las mujeres, sino también repercute en su bienestar psicológico y social. La parte 2 de mi argumento está titulada como esterilizaciones bajo el tipo penal de lesiones graves. Les explico un poco. Bueno, acá en este argumento hablo de las ligaduras de trompas, que es un procedimiento quirúrgico que tiene una finalidad de impedir la reproducción a la mujer, sin posibilidad de cierta reversión. Dicha intervención consiste básicamente en obstrucción de la continuidad de las trompas de falopio en la medida que incide sobre la salud del paciente. Las esterilizaciones es subsumible dentro del tipo de lesiones graves. Asimismo, esterilizaciones forzadas bajo el marco del artículo 121 del Código Penal. Puede calificarse como una lesión grave al afectar irreversiblemente la capacidad de reproducción de la mujer. La conclusión. El autogolpe del Estado de Alberto Fujimori consolidó un modelo
un modelo autoritario que transformó la estructura política y profundizó las desigualdades sociales en Lima. La centralización del poder debilitó las instituciones democráticas, restringió la libertad de expresión y despolitizó a la sociedad, mientras que las reformas económicas aumentaron la precariedad laboral y la exclusión de los sectores más vulnerables. Estas políticas autoritarias dejaron un legado de desigualdad y desconfianza institucional, que sigue vigente, confirmando la hipótesis inicial y resaltando las necesidades de fortalecer la cohesión y la democracia en el Perú. Gracias.